Pues bien, entonces vamos a empezar a analizar en qué consiste el control de identidad. El control de identidad, en principio, de su propia denominación, podemos entender que lo que busca es la plena identificación de un ciudadano. No le podemos llamar bajo ninguna concepción imputado, ¿ah? No es imputado. Imputado es aquella persona sobre quien recae una imputación formulada por un órgano oficial de persecución penal. Entiéndase la policía, entiéndase la fiscalía. Ejemplo, si una persona está cometiendo un delito de robo de celulares, por ejemplo, ha habido una última modificación también sobre la pena aplicable al robo de celulares. Y el policía observa la ejecución de este delito y procede a intervenir al sujeto agente del delito, ahí sí podemos hablar de un imputado, porque el policía le está generando una conducta criminal y por eso justamente ha procedido a su detención policial en flagrancia conforme al artículo 259 del Código Procesal Penal. Allí sí, qué duda cabe, es un imputado. Pero cuando la policía, por razones de prevención del delito, ojo, prevención, o sea, ex ante delito, o por razones de averiguación de un delito, ex post, o sea, un delito ya cometido, puede pedirle a las personas su documento de identidad. La norma simplemente hace referencia al documento de identidad. Pues bien, entonces, ¿cuál es el documento de identidad de nuestro país? Es el Documento Nacional de Identidad, es el DNI. Y podría hacerse una interpretación muy restrictiva de la norma, señalando que si yo no le doy el DNI, pero tengo otros documentos distintos al DNI, se aplicaría la segunda fase del control de identidad, porque hay dos fases. Si en la primera fase yo le entrego mi documento nacional de identidad en razón un motivo fundado para que me lo pida, ojo, motivo fundado, que se basa en estos dos aspectos, prevención de un delito o investigación de un delito ya cometido. Si yo le entrego mi DNI, previa identificación del policía y de las razones por las cuales me está solicitando el DNI, entonces hace él la verificación correspondiente porque podría incluso en su teléfono celular tener acceso a la base de datos de requisitorias a nivel nacional y pues si hay una requisitoria, ahí procedería a la detención del ciudadano, que también es perfectamente válido. Pero si yo le entrego el DNI, verifica en su base de datos que el DNI es válido, es correcto y no hay una falsificación de mis datos de identidad, allí terminó la diligencia, allí terminó. Y entonces la obligación del policía es que decirle que puede continuar pues su libre ejercicio de locomoción. Pero si no tiene el documento nacional de identidad, aparece una segunda fase, que es la fase de ser trasladado el ciudadano hacia la comisaría más cercana, con estrictas finalidades de identificación. Se entiende que ahí ingresará pues a una base de datos de RENIEC, por ejemplo, para ver quién es, en fin, hará diversos datos relacionados con su identificación. Tal es así que ni siquiera se le puede esposar o enmarrocar al intervenido. Eso está absolutamente prohibido. Menos aún se le puede ingresar en la famosa sala de meditación, ¿no? Que no es otra cosa que una carceleta que se encuentra en las comisarías. Eso está prohibido, así como tampoco se le puede ubicar conjuntamente con otras personas detenidas por haber cometido delitos, porque él no es imputado. Él podría decirse que es intervenido, para usar un lenguaje policial. Esa diligencia no debe durar más de 4 horas. Pero volviendo al tema del DNI, pues el protocolo de actuación interinstitucional
específico del control de identidad aprobado por Decreto Supremo 10/2018 JUS del 25 de agosto del 2018. Cuando me refiero al protocolo, hay que recordar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene una buena práctica. La buena práctica es juntar a todas las entidades del sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y Policía, los junta a todos a través de sus representantes técnicos para generar protocolos de actuación conjunta. Es decir, los protocolos entonces vienen a ser un instrumento muy importante porque obedece a un consenso de todas las instituciones de aplicar ese procedimiento para esos casos. El protocolo de actuación interinstitucional, entonces, tiene una interpretación más extensiva y señala que si no tienes el DNI, ¿qué te puede servir? Acá hay muchos jovencitos. Tu carnet universitario, pues, tu carnet universitario, tu partida de nacimiento, el brevete también puede servir. Es decir, cualquier documento de alguna institución oficial que genere el nombre, apellidos y el número del DNI de la persona que está siendo intervenida. Entonces tenemos ahí una interpretación más extensiva, más flexible y aplicable obligatoriamente para la función policial. ¿Quiere decir esto que si el policía le pide el DNI y el joven dice no tengo mi DNI, tengo mi carnet universitario y se lo lleva a la comisaría, entonces ya cometió delito de abuso de autoridad porque está infringiendo el protocolo de actuación interinstitucional que ha precisado que el documento de identidad no solamente es el DNI, sino también puede ser otro documento que tenga la misma finalidad u objetivo. Bien, entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Azul Rojas Marín versus Perú, ese caso, por favor, es sobre todo para quienes vivimos en la provincia de Trujillo, ese caso es de obligatoria lectura para un estudiante de Derecho. ¿Por qué es obligatoria lectura? Porque es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Perú, contra nuestro país, por un abuso policial en el control de identidad de una persona que es una mujer trans y ha sido en la comisaría de Casagrande. Como ha sido la comisaría de Casagrande es en nuestro entorno geográfico, así que tenemos que conocer el impacto que tiene esta sentencia en nuestra realidad nacional, nuestra realidad peruana y, como no, nuestra realidad regional. Entonces, en ese caso de Azul Rojas Marín versus Perú, en que el Estado fue encontrado responsable de la vulneración de los derechos humanos de esta persona, se determinó algo extraordinario y muy importante. Si el policía te pide tu DNI en la vía pública, eso tiene un nombre, se denomina medida restrictiva de derechos. Es una restricción de un derecho a la libertad ambulatoria. Porque es muy temporal. Si yo le doy mi DNI y corrobora mi identidad, terminó ahí el problema. Pero si el policía lo traslada a una comisaría para fines de identificación y la duración de esa diligencia es hasta 4 horas, la Corte Interamericana eso le llama detención. Miren qué importante y qué potente, pareciera nada más un tema terminológico, pero no es así. Porque si calificamos como detención el hecho que una persona sea llevada a la fuerza a una comisaría y en la cual no pueda disponer de su libertad de movimiento, de circulación, es una detención. En términos prácticos, reales y efectivos, es una detención. Pueden utilizar cualquier terminología light. Pueden decirle retención si quieren porque suena diferente. Pueden decir una cuasi detención. No interesa para términos de protección de los derechos humanos. Es una detención. Es una detención para fines de identificación. Si esto es así, y es una detención en términos prácticos, se activan una serie de garantías. Una serie de garantías. Primera garantía.
el Tribunal Constitucional, en un precedente vinculante del año 2009, en el caso Ali Guillermo Ruiz de Anderas, ha creado un derecho que luego ha sido objeto de positivación en la Constitución Política del Estado, en el artículo 224F, que se llama el derecho al plazo estrictamente necesario de la detención, que no es igual al plazo máximo de la detención, es un plazo menor, que va a depender de las circunstancias de cada caso. Entonces, ¿puede aplicarse ese derecho al plazo estrictamente necesario de la detención al control de identidad? Por supuesto, porque la norma ha establecido el plazo máximo de 4 horas. No significa que te van a retener allí o detener hasta las 3 horas con 59 minutos. No, porque si se logra identificarte en 40 minutos, ese es el plazo necesario para esa diligencia. Puedo cuestionar la labor del policía que me va a decir, oye, pero tengo 4 horas, pues, o sea, ya te identifiqué, pero te quedas ahí 3 horas más. ¿Puedo cuestionar esa actuación policial? Sí, porque es abuso de autoridad, porque se ha reconocido también este derecho que puede ser aplicable perfectamente al control de identidad. Bien, entonces hasta ahí, en términos generales, se ha descrito lo que es el control de identidad, que no es una facultad que le sirve al policía para pedir documentos por cualquier motivo, sino solamente por motivos de prevención o investigación de un delito, no en abstracto, sino de un delito concreto. Me explico mejor con ejemplos. Imagínense ustedes que se encuentran en su casa solos o solas y están estudiando seguramente su curso de la universidad hasta altas horas de la noche, seguramente madrugando, quemándose las cejas por los exámenes, y advierten por la ventana que hay un taxi afuera de su domicilio con 3 personas mirando hacia su casa. Y están ahí 10, 20, 30 minutos y están las personas vigilando, observando su domicilio. De hecho, que ese es algo medio extraño. Entonces, ustedes ahí pueden llamar a la policía para hacer conocer esta actitud que podría encajar como un acto preparatorio. Podría encajar. Lo cierto es que están 3 personas ahí en un taxi mirando al domicilio y en horas de la madrugada. Una situación sumamente extraña, por decirlo menos. Entonces la policía va hacia el domicilio y allí es donde perfectamente puede pedirle los documentos a quienes se encuentran en ese taxi. No puede detenerlos porque ¿qué delito han cometido? ¿Es un delito estacionarse afuera en la vía pública en horas de la madrugada? No es delito. Entonces, pero sí es algo medio extraño. Entonces, ¿cuál es la idea? La policía también tiene funciones de prevención del delito. Lo que va a hacer es identificar, va a pedirle sus documentos a todos. Digo, ¿ustedes qué están haciendo acá? Hay una persona que es vecina, que está preocupada porque ustedes están acá, es una actitud sospechosa, pero en un dato objetivo, fíjense. Les pide el documento de identidad. Imaginemos que todos tienen su documento de identidad, imaginemos que sea así. Muy bien, señores, por si acaso, ya ustedes se encuentran debidamente identificados. Esa es una manera de prevenir el delito, pero hay que ser bien torpes de que a pesar que han sido identificados, penalmente identificados, van a seguir con el supuesto plan criminal de ingresar a ese domicilio y realizar un hurto o un robo. Obviamente ese es un tema disuasivo. Ahora, si no tienen documentos, con mayor razón se los van a llevar pues a la comisaría y generarán todo el procedimiento relacionado con su identificación. Entonces hasta ahí está bien. Hay un dato objetivo, fíjense. Para la investigación de un delito, se ha cometido un delito de robo agravado de un celular y la víctima describe las características en la ropa, no llega a verle el rostro, pero por lo menos en la ropa, ¿sí? Tiene pues un buzo color azul con rayas blancas, ya. Es lo único que ha podido ver la víctima en una situación tan tensa que implica un acto de violencia para arrebatarle su celular.
Bien, el policía no ha sido testigo de la comisión de ese delito, porque si no, inmediatamente hubiera una persecución y captura. Entonces, puede hacer una búsqueda, por lo menos en las zonas cercanas a donde se ha cometido el delito, y hacer un control de identidad de aquellas personas que podrían calzar, por lo menos, con esas características de la vestimenta. Control de identidad. Salvo que sea notorio que además de la vestimenta haya proporcionado las características físicas, con lo cual ahí tenemos una mayor identificación, individualización del sujeto agente del delito que podría sustentar una detención policial en flagrancia. Ahí tenemos otro ejemplo. Pero noten que en ambos casos estamos hablando de datos objetivos. Entonces, no se puede utilizar de manera genérica el término sospechoso sin una descripción concreta, objetiva y razonable que justifique el control de identidad. Ahora, por razones de tiempo, entiendo, me avisan por favor cuando fuera. Vamos directo al tema de los extranjeros. ¿Ya? Vamos ahora sí, ya me estaba olvidando incluso. Ya. Miren, tenemos datos objetivos sobre el tema del ingreso de extranjeros en nuestro país. Hasta el 20 de abril del año 2023 han ingresado más de 1,5 millones de extranjeros, ¿ya? A nuestro país. El 71.9% son venezolanos. 71.9% de todos los que han ingresado a nuestro país son venezolanos. O sea, 1.139.384 personas. Le siguen los ciudadanos ecuatorianos con un 4.1% y luego los colombianos con un 3.8%. Y de ahí viene degradando hacia otros países. Hay un serio problema de criminalidad. Y eso no es ninguna novedad, eso ha ocurrido en muchos países. Cada vez que hay una ola migratoria, un éxodo de personas por una difícil situación de su país de origen, el grupo humano viene con sus propias costumbres, ¿sí? Y viene también, lamentablemente, con un grupo de personas vinculadas a la realización de eventos delictivos. Esto sucede en todos lados, como ocurrió también con el éxodo de muchos peruanos que se fueron a Argentina y que se fueron a Chile especialmente. Bien, y eso no es un tema subjetivo. Tenemos un gran problema, por ejemplo, con la presencia hasta de estructuras criminales transaccionales o internacionales. El Tren de Aragua, por ejemplo. El Tren de Aragua en nuestro país tiene hasta 6 facciones que pertenecen al Tren de Aragua. Y la mayoría, por no decir todos, de nacionalidad extranjera. El gota a gota. En muchas ocasiones, esta modalidad delictiva está relacionada con el delito de extorsión realizada por ciudadanos colombianos. Hasta enfrentamientos por el control de determinados territorios para efectos de la extorsión entre colombianos, entre venezolanos y a veces también, como no, peruanos. Esa es una realidad. La segunda realidad es que el gobierno ha dado un ultimátum a los extranjeros y les ha dado el plazo hasta el 10 de noviembre del año 2023 para que obtengan su permiso temporal de permanencia. Voy a repetir la fecha, 10 de noviembre del 2023. Si un extranjero, y entiéndase que la mayoría son venezolanos, por las estadísticas que acabo de mencionar, más del 70%, no regularizan su situación en nuestro país, van a ser expulsados. Van a ser expulsados. Es una decisión de política de Estado. Entonces, les doy estos datos porque va de la mano una política con lo que voy a explicar. Si esto es así y tenemos una fecha perentoria, tenemos un problema por la el masivo éxodo de personas extranjeras
que a su vez algunas de ellas lamentablemente están asociadas a delitos muy graves que generan mucha inseguridad ciudadana, como los delitos de robo, que eso sí lo vemos frecuentemente en los medios de comunicación, robo con pistola y sin ningún escrúpulo matan a las víctimas. No hace poco hemos tenido un secuestro aquí, en la provincia de Trujillo, y recientemente lo han liberado a la víctima, luego de haberlo torturado, luego de haber pagado un monto considerable de extorsión. Esa es una realidad lamentable sobre la cual se debe generar una política mucho más seria, diría yo, de Estado. Pero en fin, entonces, en esa lógica es que se cambia solamente el plazo, solamente el plazo. Es decir, todo lo que he explicado vale para lo que a continuación voy a señalar. Para los ciudadanos extranjeros, la duración del plazo de identificación va a ser de 12 horas o hasta 12 horas. ¿Por qué? Acá alguien podría decir, es que ustedes son unos discriminadores, es una política de xenofobia hacia los extranjeros. ¿Se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley? Y la respuesta es no, porque se basa en un dato objetivo. ¿Cuál es el dato objetivo? Es muy simple. Todos los ciudadanos peruanos estamos inscritos en la RENIEC, desde que nacimos. Entonces es fácil en hacer una consulta RENIEC y automáticamente ubico tu identidad. Es fácil ir a tu domicilio y verificar a tus familiares si realmente vives allí. Eso se hace de manera rápida e inmediata. Pero en un nacional, en un extranjero que ha ingresado de manera irregular a nuestro país, ¿cómo lo identificas? ¿Cómo lo identificas? Porque esa persona no va a estar en una base de datos que se llama el registro migratorio, que pertenece a la Superintendencia Nacional de Migraciones. La superintendencia tiene un registro que se llama registro migratorio. Todos los extranjeros que ingresan por las diversas fronteras a nuestro país están registrados ahí. Ok, entonces, ¿yo puedo acceder a esa base de datos y verificar tu identidad? Sí. ¿Pero todos ingresan de manera regular? No, muchos de ellos han ingresado sin ese tipo de controles, a tal punto que hay 152.000 venezolanos que han ingresado de manera irregular y recién están regularizando su situación. Entonces, noten ustedes que se va a tener que utilizar mucho mayor tiempo para identificar a un peruano que para identificar a un extranjero. Además de ello, hay que comunicar a la embajada del respectivo país o al consulado, porque esa es una obligación cuando se trata de un ciudadano extranjero. Entonces concluyo señalando de que estamos ante una modificación del artículo 205 del Código Procesal Penal. Recuerden que es por decreto legislativo 1574, publicado en el Peruano el 5 de octubre del año 2023, que era necesario y no es vulneratorio del derecho a la igualdad ante la ley y mucho menos es discriminatorio. Se basa en razones objetivas. Y en segundo lugar, jóvenes, defiendan sus derechos. Y si van a practicarles un control de identidad, pidan explicación. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a dar mi DNI? ¿Cuál es la razón? Y si es posible, grábenlo con su celular. Muchísimas gracias.